Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo González, el taller Artefigura. En el tablero entonces está mi cartulina esperando para hacer un dibujo aquí de este elemento. Está así colocado específicamente para poder tener un visor bajo. Ahora vamos a trabajar el visor bajo. Bien, apliquemos entonces la idea, nuestro concepto de perspectiva, en donde nosotros vamos a colocar, ahora sí un poco más técnicamente, nuestra línea visual. El horizonte visual es imaginario y va a la altura de tu vista, siempre se encuentra a la altura de tu vista, ¿no? Que debería ser por acá, ¿no? Por acá más o menos está a la altura de tu vista, a la mitad de la pantalla. Entonces vamos a trazarlo ahí, ¿no? Ya tengo entonces ahí el horizonte visual, ¿no? Ahora la cámara está muy parecido a la visión que yo tengo, ¿no? Relativamente. Pero vamos a moverlo para ver el dibujo. Entonces este elemento se encuentra por encima de la línea visual, por eso es que decimos que tenemos el visor bajo. Ya hemos trabajado el visor normal y el visor alto, ¿cierto? Pero ahora vamos a trabajarlo este visor alto, que de la línea visual está así de retirado, ¿no? Es decir, si esta es nuestra línea visual, estaría por acá, ¿no? Y lo vamos a hacer acá bien pegado para que se pueda ver. Entonces transcribo un poco las proporciones de este elemento. Está un poco ladeado, igual lo haré ladeado, ¿no? Ahí bien fuerte las líneas para que se sienta bien el concepto de estructura. Bien, y ahora ¿qué ocurre? Vemos que esta diagonal hacia acá, como baja, ¿no es cierto? La forma entonces baja en diagonal haciendo un ángulo bien dramático hacia allá, ¿no? Bien, yo lo hago relativamente por acá, según desde donde yo lo veo. Y aquí donde va a topar nuestra línea visual es lo que llamamos, ahora sí vamos a utilizar esto, ¿no? El punto de fuga. Recuerda que esto se llama horizonte visual. Bien, ahora ¿qué ocurre? Esta línea directamente vamos a hacer que se conecte en el punto de fuga. Todas las líneas que van hacia la profundidad van hacia el punto de fuga. Acá lo mismo, ¿no es cierto? Van hacia el punto de fuga. Observa, punto de fuga, tu horizonte visual es imaginario y siempre está a la altura de tu vista. ¿Bien? ¿Qué tal si dibujo acá una especie de ojo? Como para que lo tengamos muy claro. Siempre el horizonte visual está a la altura de tu vista. Bien, esto se trata entonces de una explicación de perspectiva, pero para artistas. ¿Ya? No entremos en temas demasiado técnicos que no nos van a servir. Ahora bien, hacemos el corte del elemento, ¿no? Para eso entonces revisamos un poco su proporción. Entonces decimos que de acá mi dedo va a marcar el borde límite, ¿no? Entonces marco este borde ahí, trato de ajustarme, ¿no? Es una vez, dos veces, casi tres veces, ¿no? Entonces un tercio de esto, una, dos, tres, ¿no? Un tercio de esto va a ser lo que representa el largo hacia el fondo, hacia la profundidad, en proporción. Entonces corto ahí en vertical, eso no va a cambiar por ahora, y este mismo ángulo se va a repetir hacia allá. Bien, hasta aquí entonces estamos trabajando con
un punto de fuga, con un solo punto de fuga. Bien, porque hay casos que ya hemos revisado en donde los elementos se nos presentan con 2 puntos de fuga. 2 puntos de fuga. Si yo ladeo el elemento así, ¿cuántos puntos de fuga creen que se van a presentar? Observen bien el elemento. Hagámoslo ya. Los elementos que fugan de esta manera, es decir, que forman una diagonal así bastante abierta, es posible que no tengamos espacio en la hoja para poder determinar en dónde es que cortan esas líneas y se conectan, ¿no? Estas dos diagonales. Entonces tendríamos que imaginar que en el espacio hacia lo profundo van a conectarse. Bien, hagamos ese elemento entonces acá. Este elemento viene así en diagonal y ahora se reducen sus ángulos, ¿no? Imaginemos que es por acá. Este es el ángulo que está más cerca, acá, y se repite el mismo efecto de punto de fuga, ahora un poco más, ya no tan inclinado, un poco menos, ¿no? Porque lo hemos ladeado. Bien, damos la sensación entonces que estas líneas, si las continuáramos, se van a conectar, al igual que estas, ¿no? Tienen cierta disminución en donde ya entendemos que se van a conectar por allá. Igual esta, ¿no? Va a bajar hacia allá. Ahí, ¿no? Bien, ¿y dónde termina? Ahora sí es un poco más largo, ¿no? A ver, esta distancia se repite una vez y media. Bien, entonces yo hago lo mismo en el mío. Una vez, que sería acá, y la mitad más. Es decir, por acá. Ahí. Y de este punto, igual, tendría que conectarse hacia ese punto, hacia lo lejano. Bien. Ahora, para estar más seguros de cada ángulo, imaginemos la estructura, ¿no? Esto va por acá, esta línea igual va a fugar hacia allá, bien, ¿no? Entonces hago la cara que no se ve por atrás, un poco más suave, y ahí va a conectar con esta y ya solo tendría que unificar estas dos. ¿Se comprende? Entonces me queda como un elemento de cristal. Vamos a fortificar algunas líneas para que se entienda bien. El lenguaje de las líneas nos va indicando entonces qué cosa está delante y qué cosa está atrás. Estas líneas más fuertes están delante. ¿Ah? Esas líneas más fuertes están delante. Bien, ahora esta también igual lo hacemos transparente. Tú puedes dibujar conmigo también, siguiendo este mismo tutorial. Tú puedes dibujar igual. ¿No? Tienes línea por línea como puedes ir siguiendo la idea de la perspectiva, ¿no? Este es el visor bajo, entonces hacemos todos los planos, ¿no?
Ahora sí se ve el plano de abajo y fortificamos un poco esta línea, la hacemos más oscura para que se sienta que está delante de la estructura que está por detrás, ¿no? Como si fuera un armazón de alambres. Bien, poco a poco tenemos que ir trabajando las sombras, ¿no? Si la luz viene desde allí, esta zona estaría entonces un poco en sombra. Solo un poco, ¿no? Para entender cómo funciona el sólido con respecto a la luz. Muy bien. Y en el otro igual, ¿no? La zona de abajo entonces un poco más oscura. Y este plano también. Ahora la luz y la sombra va a hacer que se determine muy bien el peso, se ve más real el elemento, ¿no? El trabajo lineal entonces ya adquiere otro tipo de realismo. Bien. Entonces complementamos un poco nomás, que no pierda la sensación de línea, ¿no? Ahí si se está perdiendo un poco la estructura que se ve por detrás, otra vez se lo devuelvo acá. Bien, tenemos esos dos elementos entonces. Bien, revisemos ahora este otro elemento por último. Voy a acomodar la cámara un poco más abajo, ¿ya? Voy a acomodar la cámara un poco más abajo un ratito. Bien, ahora se ve este elemento que está ahí ahora en fuga, ¿no es cierto? En el video anterior lo dibujamos, pero en su sentido vertical simple, ¿no? Ahora miren cómo se ve así ya con una fuga hacia atrás. ¿Cómo es que lo resolvemos? Bien, vamos a hacerlo acá al costado, si es que se puede. Sí, yo creo que estamos bien ahí, ¿no? Si se llega a ver. Bien, entonces la idea sería darle el ángulo, ¿no? Un poco es así, en diagonal, ¿no? Bien, y ahora empezando por esta diagonal, ¿qué visor estamos? Estamos en visor alto ahora, ¿no? Está, si esta es nuestra línea visual, está más abajo. Formemos la idea del tubo, el tubo de atrás, ¿no? Esto es tubular. Bien, entonces tenemos un tubo que corre en ese sentido, pero yéndose hacia el fondo, es decir, con disminución, ¿no? Con disminución. Esto es más fácil hacerlo con una regla, así, digamos, con esto. Sería más sencillo, ¿no? Pero no quisiera que fuera un dibujo más puro. Y hagamos entonces el tubo en sí. Entonces esta parte es como un círculo ahí, ¿no es cierto? Esta parte en proporción, entonces esta es la parte más larga y cortaría acá, ¿no? Que se agranda. Bien, es como un juego de concentración, ¿no? Observamos entonces que son como óvalos, no son círculos perfectos, porque la idea es que están inscritos en un plano que corta, que tiene una disminución, una fuga.
si fuera este el plano. Observemos ahí esa forma un instante. Observamos dónde está la mitad para poder hacer la construcción del óvalo, ¿no? Observamos dónde está la mitad con nuestras diagonales, que ya sabemos. Les damos la mitad de cada uno de los lados con la cruz. Entonces ya sé que esta es la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Ahora, para mayor ayuda, una ayuda mayor, vamos a darle estas diagonales en esos puntos. Y ahora sabemos que para hacer el círculo en perspectiva, lo que tenemos que hacer es unificar, pero haciendo como una curva, ¿no? Entonces despacio, vamos curvando la línea de manera simple, abocetada, para que al final ya podamos darle una línea más vigorosa. Entonces se dan cuenta cómo queda, pero visto en perspectiva, ¿no es cierto? Así. Bien, ese tratamiento entonces bastante técnico es el que podríamos aplicar ahí, pero ya directamente nosotros estamos yendo hacia esa idea del tubo, ¿no? El tubo grande. Ahora vamos a hacer ese tubo que está más atrás al fondo, más grande todavía, y que pasaría por acá, ¿no? Yo lo hago así con una línea por tramos, un poco abocetada, y al final lo remarco. Entonces es como una técnica en donde primero hago un boceto y después lo voy a remarcar, ¿ya? Tiene un cierto espesor, entonces sigue así en paralelo. En el dibujo académico, este primer boceto, este primer esquema, se borra un poco, ¿no? Agarramos el borrador blando, lo debilitamos y continuamos con una línea más decidida encima. Bien, ahora estos tubos que quedan acá, ¿no? Voy a hacer el segundo. Despacio, despacio, porque quiero que me quede al final un poco más limpio la expresión de ese aparato, ¿no? Bien, se dan cuenta, es un poco difícil la concepción de la perspectiva, así de una botella o de un tubo, ¿no? Pero veamos, si lo hacemos con cierto cuidado, despacio, sí nos va a llegar a salir. Bien, entonces esta línea termina de aquí a acá, ¿no? Por acá debe terminar, y corte ahí entonces con otro óvalo. Lo vamos construyendo así, y ahora viene el tramo final, el pequeño, ¿no? Este de acá. Entonces acorto un poco la proporción y veo dónde cortaría, por acá. Bien, otra vez la sonrisa, el círculo, ¿no? Así, y ya termina como por acá, me parece. Por acá debería terminar. Entonces continúo la línea. Ahí. Bien, entonces ya lo tengo en cierta medida, y lo que faltaría es el detalle, ¿no? Entonces hay que fabricar por encima de ese bosquejo la idea del detalle, ¿no? Yo al final estas láminas, una por una, las estoy dejando en el enlace para que lo vean desde el blog con más calma. Bien, ahora nos acercaremos un poco ahí al dibujo en sí, para poder divisar ya los trazos finales, ¿no? Vamos a ver. Siempre yo estoy mirando el elemento, pero ahora lo que quiero es una cierta limpieza. Entonces, ahora sí,
con más fuerza. Ya hacemos una línea más continua y más apretada, ¿no? Entonces ya nos queda el elemento construido, pero en detalle. Cuando yo he hecho pintura de bodegones, he usado un cartón, lo que vendría a ser como una hoja grande al tamaño del lienzo, cuando pinto al óleo, para poder dibujar este tipo de elaboraciones técnicas, y después lo hago un traspaso, lo calco hacia el lienzo y ya me queda ahí el dibujo, pero ya no estoy ensuciando el lienzo, ¿no? La tela. Acá hay como un corte en el elemento, que es este corte de acá, ¿no? Entonces esa línea ya tiene que ser más pulida, algo más limpia. Bien, este borde es como que sobresale un poco. Acuérdense, el lápiz tiene que estar bien afilado, ¿ya? Porque si no va a salir la línea por cualquier lado y no les va a gustar el acabado. Bien, ahora sí, estos pequeños tambores entonces van montándose uno encima de otro. ¿Se acuerdan cuando hicimos la zanahoria? Esto podría decirse que es más técnico, algo más complicado. Sin embargo, la zanahoria tiene más relieves, ¿no? Esto tiene ahí un pequeño borde. Bien, acá entonces otra vez tiene como una especie de tapa que sobresale. Entonces yo también hago que sobresalga en cuanto al tamaño, ¿no? Acá entonces esto tiene así como un borde, como una tapa. Entonces yo también la dibujo ahí. Y el tamborcito final. Ya casi terminamos, ¿no? Y tiene en medio la salida del lente. Trataré de que me quede bien centrada. Y ya está entonces ese elemento dibujado. El concepto entonces es un círculo, pero que se vea en perspectiva, ¿no? Tener idea del espacio, cómo es que se transforma un elemento sencillo, pero dentro de la perspectiva, ¿no? Fugando hacia el fondo. Bien, de eso se trata entonces, ¿no? Practiquemos, por ejemplo, fíjense, ¿no? Por último, ¿no? Saco entonces este elemento,
con esto ya revisamos entonces cómo es la estructura por dentro. Ustedes pueden utilizar para concebir en tercera dimensión algunos libros, por ejemplo, ¿no? Toman unos libros si es que no tienen modelos de taller o maderas así como las que tengo yo, estos bloques. Pueden poner unos libros, ¿no? De repente en el siguiente video podemos hacer este ejercicio, ver la perspectiva desde los libros, de verdad dibujarlos. No importaría tanto el detallismo, no tanto así, que se sienta que son libros, sí, pero que sobre todo se sienta la fuga, ¿no? La forma que tienen, la forma en el espacio. Bien, esa disminución de las medidas, ¿no? Y podemos poner una manzana ahí, ¿no? Esos bordes de la manzana, esos canales ahí en su textura también nos ayudan mucho a sentir su redondez, su volumetría y su superficie, ¿no? Por eso es que me interesa entonces ahí dibujar la manzana también para descubrir perfectamente su forma. Ok, yo creo que lo dejamos ahí. Ya vamos avanzando con nuestras láminas. Entra si quieres al enlace para que puedas tener más nociones de cómo se fueron construyendo, ¿no? Y si quieres apoyar el taller puedes comprar alguno de los libros o cursos. Ok, cuídate mucho, un abrazo, hasta luego.